Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todos tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Amén. Gracias, mis hermanos, se pueden sentar. Dios me los bendiga y queremos tomar un tiempo para orar. Primeramente queremos agradecerle al Señor por los padres. Pero estamos muy alegres, ¿verdad?, que Dios nos ha otorgado la oportunidad de ser padres, pero también muy alegres que realmente tenemos buenos papás aquí en la congregación, hombres que verdaderamente están aprendiendo de Cristo Jesús para poder hacer la labor que Dios los ha llamado a hacer. Entonces vamos a tomar ahorita un tiempo para orar por ellos. Después del servicio, después de la predicación, vamos a nuestras hermanas, nuestras esposas van a orar por sus esposos. Queremos también orar, ¿verdad?, por los niños y jóvenes que están terminando su ciclo escolar. Por la gracia de Dios estamos viendo, ¿verdad?, jóvenes que están graduando. Esta semana estuve con la hermana Stephanie en su graduación. Julio 9 vamos a estar presentándolos y vamos a estar orando por cada uno de ellos. Tenemos cumpleañeros, queremos orar por la hermana Sandra, que ha cumplido años. Hoy está cumpliendo años. También nuestra hermana Angélica está cumpliendo años hoy. Le agradecemos al Señor. Y nuestro hermano Elizardo Valdés cumplió el año la semana pasada. Entonces queremos agradecerle al Señor. Entonces, mis hermanos, si tiene... Ahí tengo cumpleañero. Amén. Orar por tu vida. Amén, amén, amén. No sé, ¿hay alguien más que ha cumplido años estos días? Good. Amén. Vamos a orar y tiene una petición, le pido que tome el tiempo ahora para orar. Oremos. Padre nuestro, te agradezco, Señor, por este domingo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Gracias, Padre, por sustentarnos durante la semana, por darnos, Señor, lo que el pan de cada día, Señor, por aliviar nuestras heridas, por cuidar de nuestras vidas, Padre, cuidar de nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre, porque la verdad es que estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído y nos has protegido, Padre. En este día, Señor, queremos orar por los padres. Queremos agradecerte por el llamado que le has puesto a estos hombres, Señor, de ser padres. Pero te pedimos, Padre, que nos instruyas, que nos guías, Padre, para que nosotros seamos padres bíblicos, Señor. No queremos ser los padres que un mundo enseña, no queremos ser los padres que tal vez una cultura nos ha enseñado, pero queremos ser los padres que verdaderamente tú deseas
que seamos. Te pido, Padre, que nos dé la sabiduría bíblica, Señor, para ser la cabeza de los hogares, Cristo. Te pido, Padre, que pongas un anhelo en nuestros corazones de buscar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cuidar de nuestras esposas, de poder ser esos padres, Señor, que verdaderamente cuide de nuestros hijos, que no solamente estemos presentes ahí en cuerpo, pero físicamente, emocionalmente, espiritualmente estemos, Padre, que podamos ser de gran ayuda para ellos, para instruirlos, Padre, en tus caminos, Señor. Te pedimos también, Padre, por nuestros jóvenes y nuestros niños que están terminando su ciclo escolar. Ayúdalos, Padre, a tomar esos exámenes, ayuda a tomar buenas decisiones, Señor, y ayúdanos, Padre, como padres, poder enseñarles y guiarles en estos últimos días. Ayúdanos a planear bien para este verano, Padre, para que sus vidas sean edificadas, Señor. Te agradezco, Padre, por las vidas, Señor, que hoy estamos celebrando, ya que cumplieron años. Gracias por nuestra hermana Sandra, Padre. Gracias por un año más de vida, Señor. Gracias por el cuidado que tú has tenido en su vida. Te pido por la hermana Angélica también. Te agradezco, Padre, por su vida. Te agradezco, Señor, por el cuidado que tú has tenido en ellas, Padre. Te pido por mi hermano Elizardo, Padre. Te pido, Padre, que lo sigas bendiciendo. Y gracias, Padre, porque has celebrado un año más, Padre. Y te pido, Padre, que le des fe para que esa fe sea puesta en ti y que él siga caminando en el camino que tú deseas. Hoy te pido también, Señor, por la prédica de esta tarde. Dame la fortaleza, Padre, para explicar, Señor, lo que Jonás estaba pensando en este capítulo, Señor, y ayúdanos a ver la luz de Cristo, Padre, que es lo más importante que podamos hacer en esta tarde. Ayúdanos a concentrarnos, Padre, y ayúdanos, Padre, a continuar, Señor, alabándote, Padre, con nuestras mentes. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Usualmente vemos, ¿verdad?, que los cambios pasan o suceden cuando cada uno de nosotros podamos llegar a ver que necesitamos cambios. Nadie cambia sin no saber que necesitamos un cambio. Llega un punto en nuestras vidas que nosotros comenzamos a analizar nuestras vidas, comenzamos a analizar la manera que estamos viviendo y comenzamos a ver que estamos mal. O llevamos a una cita al doctor y el doctor nos dice que verdaderamente el problema de ansiedad o el problema de la presión de sangre viene. ¿Por qué? Porque estamos comiendo mal. Entonces comenzamos nosotros a anhelar un cambio cuando entendemos que estamos mal, que no estamos correctos, que la manera que nos estamos sintiendo ahora, la manera que estamos haciendo las cosas no es correcto. No es correcto que estemos en depresión siempre. No es correcto que estemos enojados siempre. No es correcto que realmente haya molestias con todas las personas a todo tiempo. No es correcto que siga teniendo estos mismos problemas. No es correcto que ande con estas adicciones. Es ahí que cuando miramos que estamos mal, que comenzamos a buscar cambios en nuestras vidas. Pero hay muchas personas que andan caminando en los caminos incorrectos, haciendo cosas dañinas, ya que no se han dado cuenta. Es por eso que hay personas que se están ahogando en el alcohol. Siguen continuamente tomando y no hacen cambio porque piensan que no hay un problema. O personas metidas en la pornografía, pensando que verdaderamente como es algo gratis o es algo que pueden ver, no hay un daño. Pero constantemente esa sociedad está dañando nuestras almas y nuestras mentes. Nos amarramos con tantas adicciones porque pensamos que esas adicciones van a traer una solución a nuestros problemas. Y la realidad es que cuando vemos que todo alrededor está muy mal, cuando vemos y cuando verdaderamente nos fijamos que no estamos bien, tú y yo comenzamos a buscar de aquel que verdaderamente nos puede ayudar. Tenemos ejemplos bíblicos. David, un hombre que dice que iba atrás del corazón de nuestro Señor, un hombre que cayó al pecado al punto que sus acciones trajeron mucho daño a otras personas. Él no podía ver, él no podía entender que asesinar a un hombre era algo tan pecaminoso. Él no podía entender que tener una relación adúltera era algo tan pecaminoso hasta que fue confrontado por el profeta Natán.
En 2 Samuel 12:9 miramos, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías, el hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Entonces miramos que David estaba tan ciego que él no entendía que sus acciones eran tan horribles. Él no entendía lo que él estaba haciendo, porque la realidad es que estamos tan ciegos. Pablo lo describe Lucas en 8, el autor Lucas en Hechos 9:11 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Mira cómo lo describe el autor. Él tenía un odio contra los cristianos. Él tenía un anhelo de matar a los cristianos. Y la palabra nos enseña, dice, que respirando, el autor nos está enseñando que ciego estaba Pablo. Había un anhelo tan grande de destruir el cuerpo de Cristo, hasta que él fue confrontado, hasta que él fue llevado y entendido que el cuerpo de Cristo es una gran bendición. Y la realidad es que estamos tan ciegos que Dios tiene que intervenir para poder darnos de ver la necesidad que tenemos en Él y ver en Él la salvación. Entonces, Jonás capítulo 2, del 1 al 7, mis hermanos, es un poema. Incluso muchos dicen, ¿verdad?, que este es el Salmos de Jonás. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay algo muy similar entre este capítulo y los Salmos. Y es aquí donde Dios nos está dando de ver, el pensamiento de Jonás. Que cuando él cae al mar, ¿qué es lo que está pasando en su mente? ¿Qué es lo que está sucediendo en su vida? Y la razón por que Dios nos está llevando a entender eso es porque Él quiere que nosotros entendamos que solamente hay esperanza en Cristo. Escucha, solo en Él hay esperanza. Entonces Jonás está siendo tirado al mar. Jonás entra al vientre de un pez y Jonás comienza a analizar su vida, y él comienza a entender: estoy mal. Es ahí un punto. Jonás no ve que él está mal cuando él se sube al barco. Jonás no ve que él está mal cuando viene la tormenta. Jonás ve que él está mal cuando está en el vientre del pez y va a las profundidades del mar. Entonces, vamos en el versículo 4. Jonás 2:4 dice: entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Jonás entiende que su posición ahorita mismo es que él ha sido expulsado de la presencia de Dios. Él ahorita siente el dolor del deseo que él quería. Él quería alejarse de Dios. Aquí está Jonás. Ahora te has alejado de Dios. Y alejarse de Dios, donde él termina, en el vientre de un pez. Escucha. Jonás se quería alejar de la presencia de Dios. Sube a un barco, va a unas islas afuera de España. Él tiene la idea que irse en el barco, él iba a poder alejarse de la presencia de Dios. El problema de Jonás, primero, que Dios está en todos lugares. Pero segundo, él no entendía que alejarse de Dios es que destrucción y maldición. Escucha, es por eso que tú y yo necesitamos cada día buscar de nuestro Señor. Porque fuera del Señor es maldición, es dolor y destrucción. ¿Y qué te hace ser expulsado de Dios? ¿Qué te hace ser expulsado de la presencia de Dios? El pecado. El pecado. Jonás está pecando.
Y Dios está tratando con su misericordia que se arrepiente. Y Jonás no se arrepiente. Mis hermanos, Jonás quiere alejarse de la presencia de Dios sin entender que estar fuera de la presencia de Dios es ¿qué? Es maldición, es dolor, es oscuridad, es tormento, mis hermanos. Yo sé que el mundo nos enseña, ¿verdad? Que si estamos en fiestas y estamos en todas, si viajamos y estamos tomando y estamos en drogas, todos felices, mis hermanos, encuentra un borracho y vas a encontrar a alguien que es infeliz. ¿Ah? Vete, termina el tiempo del club nocturno, ponte allá afuera y vas a encontrar miles de jóvenes infelices saliendo de ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estar afuera de la presencia de Dios es dolor y tristeza. Y viene Jonás, y él dice, he sido expulsado delante de tus ojos. Bienvenido Jonás, a lo que tú deseabas. Y ahora él está diciendo, me rodean las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. Viene Jonás y está viendo, esto es perdición. No era lo que yo pensaba. Yo pensaba que alejarme de la presencia de Dios iba a ir a las islas allá fuera de la España, iba a estar viviendo muy bien y muy cómodo. Mis hermanos, lo que nos hace pasar cuando estamos en pecado, cuando estamos afuera de la presencia de nuestro Dios, es destrucción. Es ahí que verdaderamente comenzamos a ver todo lo malo y el pecado lleva a la expulsión. Adán y Eva es un ejemplo. Ellos viven en eternidad, estaban viviendo en la presencia de Dios. Pero Génesis 3, 22 al 24 dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara de la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Adán fue dado muerte, porque el pecado da muerte. Mis hermanos, y tengo que repetirte qué es pecado, simplemente pecado es todo que se va contra la voluntad de Dios. Escucha, ¿quieres ver un padre en pecado? ¿Ah? Un padre en pecado es aquel padre que no está haciendo labor que debe de hacer como padre. Puede estar trabajando día y noche, puede estar dedicándole todo tiempo en su carrera, puede darle a sus hijos todos los juguetes que él quiere, pero si no está haciendo labor que Cristo quiere que haga, ese padre está en pecado. Si ese padre está dándole todo lo que sus hijos anhelan, pero sus hijos están emocionalmente abandonados, ese padre está en pecado. Entonces miramos, mis hermanos, que el pecado nos lleva a lo que es la expulsión. El rey Nabucodonosor, nos enseña el Señor en Daniel 4:25, que fue expulsado. Dice, será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer como el ganado y será empapado con el rocío del cielo y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Dios constantemente nos está dando ejemplos que el pecado nos lleva a ser expulsado. Judá dice en Jeremías 23:39, por tanto ciertamente me olvidaré de ustedes y lo echaré de mi presencia junto a la ciudad que les di a ustedes y a sus padres. Mira, el rey fue echado. ¿A dónde? A la gente, a la comunidad. Ella no iba a vivir como los reyes. Y ahora Judá dice el Señor, yo me voy a olvidar de ti.
No sé tú, pero que Dios se olvide de ti es lo peor que tú puedes pasar. La razón por que tú y yo estamos aquí hoy es porque Dios se ha acordado de nosotros. La razón por que tú tienes oxígeno en tus pulmones es porque Dios nos ha dado lo que nos ha dado. Pero aquí viene el Señor y está enseñando y le está diciendo, por tu pecado, Judá, vas a salir y me voy a olvidar de ustedes. ¿Quiere ver algo más fuerte? Mateo 7:23. Entonces les declaré, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Tú y yo en pecado somos expulsados de la presencia de Dios. Es por eso que constantemente predicamos de Cristo Jesús, cantamos de la cruz. ¿Por qué? Porque sin Cristo tú y yo estamos expulsados. Y mis hermanos, estar expulsados de la presencia de Dios es como una prisión. Escucha, mira lo que dice Jonás. Jonás dice, él está describiendo su estado como una presión. Él está en el vientre del pez. Y se lo dije la semana pasada, paren de pensar que el vientre de pez, Jonás tenía su silla y tenía su lamparita y tenía el libro y está escribiendo. Eso es para los niños. La realidad que este hombre estaba en el pez y estaba así, sin poder respirar mucho, con el ácido comiendo su carne. No tenía nada de comer, eran 3 días. Él está en una prisión, está dentro de un pez y no solamente está dentro de un pez, dice, y tú me has llevado al alma del mar. Él va en lo profundo. Si miras Jonás 2, va de más bajo a más bajo, de peor a peor. Jonás está describiendo su estado. No solamente hay una prisión, pero no hay salida. Él va de mal a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, a peor. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas sin Cristo Jesús. Escucha, tú crees que tú lo puedes hacer solo, no lo puedes. ¿Tú crees que puedes vivir en pecado y continuar creciendo en las cosas bien? No lo puedes. Nuestras almas necesitan de Cristo Jesús. Constantemente miramos un billonario quitándose la vida. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque ha tenido materiales, no ha tenido lo que su alma necesita, que es ¿qué? Cristo Jesús. Por eso hay pobres tan alegres. Escucha, hay pobres tan libres. ¿Por qué? Porque su esperanza es Cristo Jesús. Su esperanza es Cristo Jesús. Y mis hermanos, muy interesante que Jonás rechazó a Nínive porque ellos eran criminales. Y ahora Jonás está en una prisión porque él es un criminal. Quiero que entiendas. Jonás es un pecador, es un criminal porque ha pecado contra Dios. Y su anhelo de ser expulsado se le ha dado. Ahora Jonás ha sido expulsado. Entonces ahora Jonás entiende, estoy en una prisión, no hay salida. Y comienza a entrar una aflicción, mis hermanos. Comienza a entender mi deseo de salirme de la presencia de Dios. No es lo correcto. Entonces miramos el versículo 1 al 3, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás está en angustia. ¿Por qué? Porque Jonás ahorita se está dando de cuenta, mi plan no es bueno. Jonás está en angustia porque ahora él entiende, mi destino es muerte, y no solamente es muerte, pero es el camino a Seol. Seol es el lugar
donde los muertos han sido abandonados. Es el lugar de los muertos, es el destino del Antiguo Testamento. Este es el destino de los santos y los pecadores. Quiero que entiendas. Lo he dicho, en el Antiguo Testamento no había salvación. La salvación vino a ellos cuando Cristo murió en la cruz. Entonces miramos que se habla de Seol en Números 16:33, dice: ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y permanecieron en medio de la asamblea. Perecieron de en medio de la asamblea. Salmos 89:48. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Job 14:13 dice: oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Este lugar era un lugar sin esperanza. Este lugar era un lugar que todos los muertos iban a terminar en el Antiguo Testamento. Y Jonás sabe: mi destino es ese lugar. Porque eso es, mis hermanos, lo que pasa cuando somos expulsados de la presencia de Dios. Terminamos en la muerte, en un infierno. Esto no es un juego, mis hermanos. Esto no es un juego. Cuando tú estás pecando, verdaderamente tú estás jugando con tu vida. Y mis hermanos, hoy hablamos con el grupo de miembros, los nuevos miembros que están tomando la clase, y hablamos que Cristo va a regresar. Es su promesa. Él va a regresar. Pero tú sabes que tú y yo no sabemos el día, no sabemos la hora. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Tú sabes por qué es bueno que tú y yo no sabemos el día y la hora? Porque somos tan malos que si Cristo nos dice que Él regresa un martes, pecamos y el lunes en la noche nos arrepentimos. Porque lo agarramos de juguete todo. ¿O no? ¿O no? ¿Ah? Allá en New Orleans hacen una celebración. Cuando se van antes de entrar a los 40 días de ayuno, ¿qué es lo que hacen? Pecan y pecan. Hacen toda clase de pecado. ¿Por qué? Porque mañana vamos a entrar en ayuno y por 40 días vamos a ayunar, que le llaman el Fat Tuesday. Y mis hermanos, esa es nuestra malicia. Yo creo que una de las bendiciones no debo saber el día y la hora. ¿Por qué? Como yo no sé el día y la hora que Cristo va a regresar, yo me voy a asegurar que ahorita mismo yo esté bien con el Señor. Y si no regresa hoy, mañana voy a asegurarme que estoy bien con el Señor. Y si no regresa el martes, me voy a asegurar que el miércoles estoy bien. ¿Por qué? Porque no sabemos el día y la hora. Y Él puede llegar cuando Él desee. Y Él debe encontrarnos, mis hermanos, de una manera correcta. Pero la expulsión nos lleva a la maldición. La expulsión nos lleva a una muerte eterna. Pero mis hermanos, este es el lugar que Dios lo llevó. Y esta es la bendición. Porque Jonás no solamente está viendo su destino, pero él comienza a recordarse lo bueno que Dios es. Dios lo mandó aquí. Mira lo que dice. Dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno de Seol pedí auxilio. Tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo. Jonás comienza a entender: tú dejaste que yo entrara a esta posición. Tú dejaste que yo sufriera de esta manera. ¿Por qué? Porque solamente en este sufrimiento él podía ver: yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Este es el lugar que el Señor lo llevó.
Entonces los que van a Seol son personas, como dije, del Antiguo Testamento, los santos y los pecadores. Pero la diferencia es que los santos se recuerdan de quién es Dios. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Mira lo que dice David, Salmos 9:3, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no te vas a olvidar de mí. Entonces Jonás va de angustia porque él sabe su destino. Él sabe que su deseo de pecado lo ha llevado a estar expulsado de la presencia de Dios. Y mis hermanos, él comienza a comprender esto no es lo correcto. Durante este tiempo yo le tengo un gran respeto al mar, a las piscinas, todo lo que tiene que ver con agua, yo le tengo un gran respeto. ¿Y por qué? Porque de chico me recuerdo, en unos lagos de Guatemala, me recuerdo que todos estaban tirando. Y yo dije, ok, fácil, yo puedo. Si ellos pueden, yo puedo. Me sentí el valiente. ¿Y qué es lo que hice? Corrí y me tiré también. Pero cuando me tiré, cuando entré al agua, comencé a sentir que no había tierra. Y más bajaba, más me preocupaba. Y dije, ¿qué es lo que yo hice? Y me recuerdo que si no es por un amigo de una iglesia ahí, que verdaderamente saber lo que iba a pasar, pero yo me recuerdo tocar fondo y solo recuerdo que me agarraron del brazo y me jalaron para arriba. Desde ese tiempo, yo le tengo respeto al mar y al agua. Incluso pregúntale a mis hijos que los agarro así duro cuando estamos en el océano. ¿Por qué? Pero la realidad que eso, como yo actué como niño, muchos de nosotros actuamos. Nosotros nos tiramos a un mar de pecado pensando, yo lo puedo hacer, yo puedo cuidar. Es solo una botella de licor, es solamente un vaso de licor, es solamente un cigarro de marihuana, es solamente un poco de pecado, solamente son un segundo de pecado. Yo estoy bien. Mis hermanos, te digo que tú no puedes contra Satanás. Tú no puedes contra el enemigo. Tú no lo puedes. Igual como yo no podía contra el mar, mis hermanos, yo no puedo contra el pecado. Y Jonás comienza a entender que él no puede. Él no puede estar fuera de la presencia de Dios. Él no puede estar fuera de la presencia de Dios. Y la realidad que esta es una bendición para él. Eric Redmond dice, cuando escuchas las historias de cómo las almas llegaron a conocer a Cristo como Salvador, parece que muchas personas tocaron fondo en sus vidas cuando clamaron al Señor. Si yo hablo con muchos de ustedes, si ustedes vienen a dar un testimonio, incluso en los servicios de testimonios que hemos tenido, hemos escuchado, mi hermano, yo estaba tan mal, pero Dios me salvó. Dios nos pone en lugares de fondo como Jonás se la ha puesto. ¿Para qué? Para decir, Señor, yo necesito de ti. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú y yo podemos decir, yo estoy mal. Todo lo que yo miro es oscuro. Leímos, hermano, leyó lo que es el hijo pródigo, pero Lucas 15, 16 al 18 dice, y deseaba llenarme el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Quiero que escuches. El hijo pródigo vivía bien. El hijo pródigo vivía en un buen hogar. El hijo pródigo tenía buena casa. El hijo pródigo comía bien. Pero el hijo pródigo es un pecador. Él quería salir de la presencia de su padre. Y él le pidió a su padre, dame tus bendiciones.
Dame la herencia que me pertenece a mí. ¿Y qué hizo con esa herencia? Porque él tenía un corazón rebelde. Él utilizó esa herencia con una manera rebelde. Él se malgastó las cosas en fiestas, en lugares prohibidos, al punto que vino mucha hambre. Y él comenzó a trabajar ¿con qué? Con los cerdos. Ahora quiero que mires. Jesús cuenta esa historia y se lo están contando a un pueblo judío. Los judíos odian los cerdos. Ellos no comen el cerdo. Ellos no están cerca de los cerdos. Ellos no pueden tocar un cerdo. ¿Por qué? Porque es una suciedad para ellos. Entonces no solamente Él trabaja para los cerdos. Mira, Él está viviendo en la presencia de su Padre, donde todo está bien. Pero por su rebeldía no quiere vivir aquí, va a malgastarse las bendiciones, termina trabajándole a los cerdos. No solamente termina trabajando los cerdos, pero ¿qué? Él desea comer como los cerdos. Tocamos fondo porque Dios nos da la oportunidad de poder tocar fondo, porque al tocar fondo, a poder tocar la destrucción y todo lo malo como Jonás, podemos ver, mi Dios es mucho mejor que esto. Jonás está diciendo, el templo de Dios es mucho mejor. Él está poniendo su mirada. Está en el vientre del pez, imaginándose dónde está el templo de Dios y poniendo su mirada en el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él necesitaba de Dios. Eugenio Piñero dice, Dios por medio de la aflicción nos lleva a ver la necesidad de Él. Dios por medio de la aflicción nos llega a ver, yo necesito de mi Dios. En mitad de tanto, Jonás comienza a realizar, comienza a ver, comienza a arrepentirse y comienza a decir, mi Dios es mucho mejor. Sus deseos son mucho mejor. Su manera de hacer las cosas es mucho mejor. Y mis hermanos, tenemos que comenzar a entender que nuestro Cristo es mucho mejor. Jonás comienza a ver que su pecado lo ha separado de Dios. Él no busca la libertad del pez. Él no busca que Dios lo libere del pez. Él busca que su relación con Dios sea restaurada. Entonces Jonás está en dirección a una muerte eterna. Jonás está con ansias. Jonás está con una aflicción, sabiendo que todo lo que está pasando ahorita es muy duro y lo lleva a la muerte, pero Jonás tiene esperanza. El versículo 6 y 7 dice, a finales del 6 dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es muy interesante que dice aquí, déjalo ahí, dice, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Les hablé, estos versículos van de peor a peor, a peor, a peor, pero de repente hay un pero. Ese pero que ustedes miran ahí, ahí, Jonás dice, pero tengo esperanza, voy de mal a mal a mal, pero tú, Dios, eres mi esperanza. Hay una intervención. El hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos, pero hubo una intervención. ¿Cuál fue la intervención? Dios le recordó que los trabajadores de su padre comían bien y el hogar de su papá es de una gran bendición. Jonás está yendo de mal a peor, pero Dios interviene y le recuerda todo lo que Dios es. Dice Salmos 31:22, y yo alarmado decía, cortado soy delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Jonás entiende, no puedo salir de esta prisión.
No puedo deshacerme de estas cadenas, esta esclavitud que actualmente tiene. Es imposible salir. Solamente Dios. Y Él comienza a recordarse de su Dios, de nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, que realmente si Dios va a hacer un cambio de nosotros, vamos a tener que recordarnos de nuestro Dios. Vamos a tener que decir, esto está mal, pero mi Dios es un Dios que nos da oportunidades. Jonás está en el vientre del pez donde él deseaba estar, porque él no deseaba estar en la presencia de nuestro Dios. Y viene Dios, ¿qué es lo que hace? Interviene. Él comienza a recordarle, recuerda tus enseñanzas, recuerda tus enseñanzas. ¿Ah? Job 33, 28 dice, Él ha redimido mi alma de descender a la fosa, mi vida verá la luz. Jonás necesita un cambio. Jonás necesita un cambio para restaurar su relación y él comienza a recordarse del Señor. Es por eso, mis hermanos, que tú y yo venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el deber de enseñarte de Cristo Jesús. ¿Y por qué debes de aprender de Cristo Jesús? Porque en los días más fuertes yo me recuerdo de Cristo. Yo sé que Cristo me puede ayudar. En los días fuertes, cuando nos levantamos y pensamos que todo va a estar bien, y pasa una cosa tan mala y digo, pero Cristo está en control. Cristo, ¿o no? Mamás, ¿qué es lo que pasa? ¿No son los domingos antes del servicio los más duros de la semana? ¿Yeah? Hoy veníamos y la plancha no funcionó. Entonces me miran un poquito arrugados porque la plancha no funcionó. Entonces mi esposa, como una buena esposa, quiere plancharle la ropa a todos y la plancha no está funcionando. Y era la única que tenemos. Y yo solo la dije, hey, todo está bien. Ropa arrugada, llegaremos a la casa del Señor y adoraremos al Señor porque es el día del Señor. Mi niño, su último día fue el jueves y le gusta la escuela. Anhela ir a la escuela, igual que mi hija, pero se enfermó y en la madrugada estaba vomitando y vomitando y vomitando y como buenos padres no lo íbamos a dejar ir a la escuela enfermo. Entonces él comienza a llorar porque él no va a ir a la escuela a despedirse de su maestra que él quiere mucho o de sus compañeros que él ha agarrado una amistad. Y mientras yo le quería dar una palabra de aliento, lo único que dice, vamos a orar para que Dios te dé la fortaleza para soportar este pequeño dolor que tú tienes. La realidad que esta era la voluntad de Dios, que no fueras a la clase el último día. Yo no sé por qué, pero yo sé que Dios está en control de todos nosotros, porque Dios es soberano. Por eso recordamos, mis hermanos, por eso vamos a la iglesia, por eso cantamos de Cristo, oramos a Cristo, predicamos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos recuerda, Él está en control. Jonás en mitad de prisión, mitad de tantos problemas, Él se recuerda, Dios puede salvar. Dios puede salvar. Daniel nos da un ejemplo que Dios puede salvar. En el pozo de león, Daniel 6:20 dice, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Mira eso. Jonás se recuerda de Dios, que Él escucha las oraciones. Él se ha arrepentido. Y mis hermanos, nuestro Dios puede salvar nuestra relación con Él, puede salvar nuestra relación con nuestras familias, puede salvar nuestra situación en nuestro trabajo. Nuestro Dios puede salvarnos de tantas cosas. O miremos de Sadrach, Mesach y Abednego.
Daniel 3, 19, 20 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y de mudo su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente. Vamos al versículo 25. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun el olor del fuego había quedado en ellos. Mira qué poderoso es nuestro Dios. Su ropa no tenía olor a fuego. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando vino el humo del fuego? Mucho de nuestra ropa tenía el olor del humo. Estos hombres estaban en mitad del fuego ardiente. ¿Y tú sabes qué? Su ropa no olía a fuego, al humo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Es por eso que vamos a la iglesia. Es por eso que leemos la palabra. ¿Por qué? Porque nos recuerda del Dios poderoso que adoramos. Porque tú sabes que si yo sé que mi Dios es el Dios real y el Dios poderoso, entonces mi lunes va a estar muy bien. ¿Ah? No pase lo que pase, mi lunes va a estar bien. ¿Por qué? Porque mi Dios está en control. Dios es tan poderoso. Dios es tan poderoso que podemos ver el testimonio que Él tiene poder sobre los animales, como los leones, sobre el fuego. ¿Y tú sabes qué? Sobre el enemigo. El enemigo. Mira lo que pasa. Mira lo que Jesús hace, Mateo 8, 28 al 34. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a sus encuentros 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaban paseando una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron a los cerdos, y a la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso los de los endemoniados. Y toda la ciudad salió del encuentro a Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su región. ¿Tú sabes por qué le pidieron que se fuera de su región? Porque había pasado algo que ellos nunca habían visto. Alguien tenía poder sobre los demonios. Y ese alguien es el Hijo de Dios. Y es por eso que encomendamos nuestras vidas al Señor. Es por eso que le pedimos al Señor por nuestros hijos. Es por eso que oramos al Señor por nuestras esposas, y las esposas por sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios puede cuidar. Y si tú quieres ver el poder del Señor, y con esto voy terminando, tienes que ir a ver tu propio testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Levanta tu mano. ¿Quién de aquí ha sido librado de las cadenas de adicciones? Mira eso. ¿Ah? ¿Quién aquí ha sido cambiado totalmente su vida? Levanta tus manos al cielo sin vergüenza.
Mira eso. ¿Quién aquí Dios ha cambiado su carácter? Mira eso. Nuestro Dios es poderoso, mis hermanos. Dios es tan poderoso, realmente, pero la realidad es que es tan poderoso y Dios nos ama también. Y escucha, va a llegar un punto que Jonás va a tener que entender que Dios está trabajando al favor de Jonás. Que Dios pone el barco que Jonás tenía que subir. Y Dios pone los marineros que Jonás tenía que estar alrededor. Que Dios manda la tormenta, que Dios manda el gran pez. ¿Para qué? Para salvarlo. Pero también para que él se fijara, yo estoy mal. Entonces, si tú preguntas, ¿por qué voy de mal a mal? ¿Por qué tantos problemas en mi vida? ¿Por qué constantemente pasa esto? ¿Por qué me estoy peleando con tanta gente? ¿Por qué discuto en mi familia, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa? ¿Por qué siempre hay contienda contra nuestros hijos? Dios lo deja pasar para que nosotros entendamos. Hay que ver un cambio. Hay que ver un cambio en nuestras vidas. Hay una razón por qué continuamente Dios nos sigue poniendo en situaciones. Dios está actuando en favor de Jonás. Y Dios actúa en nuestro favor. Él no se rinde. Él no se rinde. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Romanos 8:28. Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, en mitad de tanta oscuridad, Jonás se recuerda de Dios y dice que sus oraciones fueron dirigidas al templo. ¿Por qué al templo? ¿Por qué al templo? ¿Por qué habla continuamente del templo? Porque el templo era donde terrenalmente estaba la presencia de Dios. Entonces, él pone su mirada en el templo, él dirige sus oraciones al templo, porque él está diciendo, Señor, en toda oscuridad miro mi esperanza, miro la esperanza en ti. Ahora tú y yo no necesitamos poner nuestra mirada en el templo y ni dirigir nuestras oraciones al templo, pero tenemos que dirigir nuestras oraciones ¿en quién? En Cristo. Cristo, nuestro Dios. Nuestro Dios. Entonces, en mitad de tantos problemas, en tanta oscuridad, Jonás pone su mirada en Dios. Imagínate qué es lo que puede pasar cuando tú tomas el paso de fe y dices, Señor, yo quiero poner mi mirada en ti. Tú no puedes romper las cadenas de adicción. Tú no puedes obtener salvación. Tu restauración en amistades, hermanos en Cristo o en tu familia, solo viene en el Señor. Solo Dios puede restaurar. Solo Dios puede romper cadenas. Escucha. ¿Tienes problemas de carácter? Solo Dios lo puede cambiar. Mis hermanos, solo Dios puede ayudar a que una familia permanezca unidas en esta clase de tiempo. Mis hermanos, Jonás pone su fe en Dios, porque él ve su esperanza en Dios. Y nosotros debemos de comenzar a poner nuestra fe en Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Quiero que te pongas de pie, por favor. Nuestra esperanza en el Señor. Nuestra esperanza en el Señor. Tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que verdaderamente en mitad de tanta situación debemos de extender nuestras manos y decir, Señor, heme aquí. El hijo pródigo comenzó a ver que en la casa de su padre todo estaba bien. Y mis hermanos, en la casa del Señor, en la presencia del Señor, todo va a estar bien. Hay algunos tal vez de nosotros que por nuestro pecado hemos sido expulsados. Hay algunos que realmente estamos jugando con las cosas del Señor. Hoy estamos y mañana no.
tenemos que comenzar a reconocer que vivir fuera de la presencia de Dios es una pesadilla que Jonás está viviendo. Y te voy a decir la realidad, que estar fuera de la presencia de nuestro Dios va a ser una pesadilla que va a destruir todas nuestras vidas. Pero en ese tiempo Dios le recuerda a Jonás de quién Él es, y en esta tarde Dios nos está recordando de quién Él es. Entonces quiero que ores ahí, quiero que cierres tus ojos. Padre nuestro, gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solos, Señor. Y tú, Señor, constantemente nos estás ayudando, nos estás recordando, nos estás trayendo, Padre. Tú no eres un Dios que abandona. Tú no eres un Dios, Padre, que verdaderamente nos dejas. La realidad es que tú laboras a nuestro favor. Y todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es para que nosotros podamos ver que tú eres un Dios verdadero. Tú no eres falsedad. Tú eres un Dios verdadero, Señor. Y Padre, más de un hermano aquí debe estar tan involucrado en pecado, Señor. Tal vez se siente como Jonás, Señor. Expulsado, Padre. Se siente, Padre, que va de peor a peor, como Jonás iba en el vientre del pez, Señor. Pero, Padre, hoy te pido que su corazón despierte y que Él pueda ver la gloria de Cristo Jesús. Que Él pueda, Señor, entender que Cristo Jesús ha muerto para salvarlo. Que en la muerte Dios ha puesto nuestros pecados en Él. Y que ahora somos hechos justos. Y que en su resurrección vemos el poder que obra en nuestras vidas. Entonces no solamente tú nos salvas, pero tú tomas la responsabilidad de cambiarnos también, Señor. No somos abandonados porque tú no eres un Dios que abandona. Entonces, Padre, hoy oro por mi hermano o mi hermana que hoy se quiere arrepentir. Y si tú eres un hombre o una mujer que se quiere arrepentir de tus pecados, quiero que cierres tus ojos y que repitas esta oración. Padre, gracias por este domingo. En este día yo reconozco que he pecado y que el pecado me ha hecho un enemigo tuyo, me ha expulsado de tu presencia. Reconozco también que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vivió una vida santa, que Cristo murió en la cruz, una muerte que no se merecía, que yo me merecía, pero por tu amor y misericordia murió por mí, por mis pecados. Hoy vengo ante ti, confieso que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo. Confieso que Cristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Si tú has hecho esa oración, te pido que hables con uno de los hermanos y que continuamente sigas visitándonos o que busques una iglesia bíblica. Antes de cantar, si tú necesitas oración, quiero que levantes tus manos allá al cielo y un hermano o una hermana va a orar por ti. Si tú necesitas oración, levanta tus manos al cielo y un hermano, una hermana va a orar por ti.